Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Me da muchísimo gusto que me acompañen con un nuevo video, con un nuevo tema que, bueno, al parecer, bueno, creo que va a complementar muchísimo lo que vimos, creo que en los primeros videos que hablamos respecto a diferentes temas que tienen mucho que ver con la persona y especialmente con la salud mental. Bueno, este tema está bastante interesante porque fíjense que cuando lo estuve investigando, pues me aparecían como casi 11 o 12 conceptos. Sin embargo, a mí me enseñaron cuatro de estos conceptos bastante interesantes y que generalmente van a hacer que todo lo que, bueno, ustedes han visto en persona, en comportamientos e inclusive en ver, pues obviamente el por qué hacen diferentes acciones, pues determina lo que es la generalización de esas actitudes. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es respecto a la actitud y cómo se subdivide en cuatro formas. Bueno, fíjense, este tema, pues obviamente, pues a mí me lo enseñaron como para fines empresariales, ¿no? Para fines de dineros. Pero fíjense, ahorita que hemos hablado mucho que de temas de farándula, que de personajes famosos y no tan famosos, pues resulta ser que estas cuatro actitudes las tienen todos estos personajes. Los ejemplos que les voy a poner yo creo que se van a quedar de a 6, porque inclusive, bueno, yo hasta me impresioné. Entonces, quédense porque les va a parecer bastante bueno. Y bueno, antes que nada, pues vamos a comenzar. Bueno, fíjense, cuando estábamos hablando en un momento respecto a la autoestima, yo siempre lo confundía mucho, ¿no? El autoestima con la actitud. Ahora puedo entender que la actitud, digamos, también depende mucho de la autoestima. Porque acuérdense que cuando hablábamos de autoestima es respecto al autoconocimiento o la fidelidad de conocerse a sí mismo y estar orgulloso de sí mismo, ¿no? De sus rasgos físicos, de sus rasgos faciales, de su forma de sus formas, o sea, de su personalidad como tal, de las emociones que fluye e inclusive de todo lo que lo rodea. La actitud, digamos, complementa todo eso y lo convierte en una sola cosa, en acciones. O sea, en cosas que nosotros hacemos ya sea de manera común o que inclusive hacemos en algún rango específico o dentro de alguna organización. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo hacer las cosas, hacer como tender la cama, vamos a decirlo así, que hacer la tarea pues en la escuela, ¿no? No es lo mismo, digamos, prender la lámpara, así, bueno, apagar la lámpara que pues obviamente prender la linterna del teléfono. Ajá. O sea, son diferentes acciones que a lo mejor pues no está uno acostumbrado a hacer, pero que muchas veces pueden ayudarte o pueden que te perjudiquen en cierto aspecto. Fíjense, hay una frase que puede complementar todo esto. No es lo mismo hacer algo que hacerlo bien. O sea, no es lo mismo que yo me ponga a investigar desde anoche un tema que pues hacer el mismo tema pero en menos de 5 horas. Entonces, eso da a conocer que en este caso ¿cómo explicárselos? Tarda mucho lo que es la eficiencia. Eso quiere dar a entender que no estás comprometido o no eres responsable de las cosas que se supone que ya tienes como hábito, que ya tienes como costumbre. Sí, a lo mejor puede haber ciertos cambios o a lo mejor puede haber ciertas circunstancias que tengan que hacer que cambies esas actividades. Ya sea a lo mejor trabajo, ya sea que a lo mejor sea escuela, ya sea que a lo mejor sea alguna situación, pues digamos personal o familiar, pero nunca lo vas a dejar de hacer porque tiene mucho que ver el tipo de motivación e inclusive qué emociones, pues obviamente le dedicas a esas actividades o a esas cosas. Fíjense, ahora bien, para entender lo que es una actitud como tal, se refiere al conjunto de creencias y valores relativamente estables a lo largo del tiempo o tendencia a actuar de manera determinada para comenzar un tipo de acción. ¿Me entendieron? O sea, las acciones se realizan dependiendo obviamente de la creencia o de la educación que se brinde desde el primer momento en la casa. Desde el primer momento que a lo mejor la persona, o en este caso el niño en su desarrollo, empieza pues a fomentarse, bueno, a educarse dentro de la familia, especialmente mamá y papá, o inclusive mamá o papá, de manera monoparental, e inclusive pues esa educación nada más se complementa pues ya sea en la escuela, en los centros educativos o inclusive con profesores particulares, además de que también influye todas las circunstancias que estén en su ambiente, es decir, ya digamos con la familia pero un poquito más grande, abuelos, tíos, primos, dentro de la misma sociedad, dentro de la gente que viva en la comunidad.
eso se refiere a esas creencias, a esos valores que se le inculquen a la persona, en este caso al niño, desde el primer momento de su desarrollo hasta la edad adulta. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere precisamente la actitud, que sean las acciones que ya la persona ya está acostumbrada a hacer o que se le inculcó desde el primer momento. ¿Para qué? Para que si en algún momento esas acciones o esas cosas las llegue a aplicar, en este caso ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito educativo o inclusive cualquier índole, pues puede haber una mejora o puede haber que también sea una corrección de esos errores. Fíjense, vamos a hacerlo de esta manera. No es lo mismo que, por ejemplo, yo entre vamos a decir ahorita, ¿no? Que yo entre a un lugar, ya sea a cualquier trabajo, pero que pues en este caso, pues me dedica a hacer videos. Aquí la cuestión es que ya tengo la costumbre, o yo empecé con esa costumbre de hacer videos cada día. O sea, en este caso ya casi para todos los días. Ajá. Pero como llega esta situación de lo que es un nuevo ámbito laboral, lo que llega a suscitarse es que tienes que cambiar precisamente tanto horarios como temáticas e inclusive cuánto tiempo tienes que dedicarle a ese video. ¿Por qué? Porque a lo mejor es levantarte desde las 7 de la mañana y terminar como a las 4 o 5 de la tarde. Ajá, esa es una. Dos, el estar pues obviamente en otros lugares que a lo mejor tú no conoces. Tener que estar abordando diferentes lugares. Gente que a lo mejor esté caminando, que a lo mejor esté distraída, que a lo mejor esté en negocios o inclusive un conjunto de personas. ¿Ok? Es lo que hace que la persona, o en este caso, cambie el contexto de la persona, cambie todo lo que son los hábitos de esa persona que tenía en ese momento. Ajá, es decir, añadirle algo extra, pero en este caso sin dejar de lado todas las cosas que haya hecho en su momento. Únicamente aquí la ventaja que tiene es que las costumbres o situaciones que ya tenga en su casa inculcadas o inclusive por la vía independiente, ahora las va a aplicar en algo que a lo mejor pues le ayude a reforzarlas, a inclusive generarse una costumbre e inclusive a ser un poco más productivo, ¿ok? Y además de reforzar situaciones que a lo mejor pues en algún momento consideramos que a lo mejor sea mal. Por ejemplo, el ámbito de estar tomando, el ámbito de a lo mejor estar ingiriendo alguna sustancia o inclusive el estar yéndose de fiesta o inclusive no sé, a lo mejor perder el tiempo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, en este caso digamos digamos como dormir todo el día. Bueno, podemos decirlo así, ¿no? O sea, esas costumbres o malos hábitos ahora en este caso se restringen y se convierten en buenos hábitos. Ajá, en este caso comer algo sano, comer algún antojo en la calle, a lo mejor ya no tomar alguna otra cosa, a lo mejor el refresco, ¿no? O a lo mejor agua. O sea, en este caso son malos hábitos que gracias a estos ámbitos, gracias a estas formas de tanto educativas como laborales o inclusive profesionales, vamos a decirlo así también, pues obviamente van a cambiar esos hábitos, ¿ok? Y van a generar precisamente emociones. Ahora bien, ¿qué es lo que determina el hecho de la actitud o cuál es el origen? Bueno, al igual que la autoestima, no se sabe el por qué tiene un origen o el por qué de la noche a la mañana nace todo esto. Pero se sabe que incluye, y creo que ya lo comentamos, factores familiares, factores personales e inclusive factores ambientales. Entonces, y creo que hasta lo hemos comentado, es como el ejemplo de Alaska que hemos comentado que Alaska, pues al ser un lugar completamente frío, la gente muchas veces es depresiva, ¿ok? Y lamentablemente, pues tienes que pasar más de 6 meses, obviamente esperar 6 meses a que salga la luz del sol. Ajá, o sea, son 6 meses completamente tristes y otros 6 meses que esperar para que sea soleado, ¿ok? Tiene mucho que ver el clima. Otra cosa, también por ejemplo, bueno, ha sonado muchísimo el famoso team frío, team calor, ¿no? Porque muchos a lo mejor les gusta el frío y en efecto se sienten tranquilos, se sienten cómodos, están en paz, se sienten tranquilos, ajá. Acá, a diferencia de los que no les gusta el frío, obviamente se sienten alterados, se sienten tristes e inclusive hasta reprochan obviamente el clima. Lo mismo pasa con el calor, que a muchos les gusta porque a lo mejor pues a lo mejor no se ingieren cosas frescas, a lo mejor les gusta solearse, les gusta no sé, vestirse de manera cómoda, de manera un poquito más libre.
Ajá, a diferencia de los otros que pues obviamente por la irritación, porque a lo mejor, bueno, llega a pasar que es, a lo mejor le salen ronchas o inclusive tienen algún malestar o situaciones que a lo mejor puedan dañar su cuerpo. O sea, digamos que hay diferentes pros y contras respecto al clima. Entonces también eso es lo que determina muchas cosas. Una, pues en este caso, pues el aprendizaje, eso es de inicio, y otra pues también la vida del sujeto, es decir, el periodo de vida en el que viva la persona. Además, y hablando de aprendizaje, tiene mucho que ver las emociones, si está triste, enojado, serio, lo que sea, ¿ok? Bueno, miren, quiero que vean esto. Ustedes dirán, pues, ¿qué es? ¿O qué cuadro es? ¿O para qué diablo sirve? ¿O cuál es la situación? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que enseñaron cuatro tipos de actitud? Bueno, cuando yo investigué por internet, había como más de 14 tipos de actitud, pero como les vuelvo a repetir, generaliza todo esto. Ahora bien, en el ámbito, yo lo quise configurar, mejor dicho, o lo quise mejor cambiar, ajá, para que lo entendamos muy bien. Sabemos que en este caso este programa no es de empresarios, no es como las cosas de Carlos Slim, las aventuras del señor, de don Ricardo Salinas y esas cosas, no, no, no. Aquí nosotros nos hemos enfocado y creo que lo hemos visto todo respecto a la vida artística, a la vida de la farándula. Entonces, fíjense lo que es chistoso. Yo quise en este caso únicamente utilizar estos conceptos para entenderlo desde la vida artística, es decir, en los foros de televisión, programas, películas, series, y después cómo esto también puede llegarse a pasar en su vida real, en la vida personal, ¿ok? Y creo que está muy bien generalizado y muy bien entendido, ¿ok? Fíjense, el primer rango se le llama Juiceman, o mejor conocido como el jugoso. Está chistoso, pero así se le dice Juiceman, ¿ok? Fíjense, el Juiceman es una persona de oficina. Le gusta estar siempre, le gusta estar siempre en ese espacio que es Le gusta estar en ese espacio que están en el campo, es decir, que estar fuera. Ajá. Desborda un entusiasmo alto en actividades, formas y capacitaciones dentro de oficina. Pero no le gusta estar afuera, o sea, no le gusta estar en campo. O sea, sí, es una persona que está completamente alegre dentro de oficinas o dentro de los programas de televisión o dentro de los estudios, pero tristemente pues no le gusta estar en campo o simplemente hace actitudes negativas en campo. Y fíjense nada más lo que es chistoso. Los ejemplos que encontré, o más bien me di cuenta, yo creo que los hemos visto y son dos muy interesantes. Uno, Chabelo y el otro Paco Stanley. ¿Por qué Chabelo? Fíjense, ustedes recordan, y creo que lo hemos recordado. Chabelo era el niño o el amigo de todos los niños que salía todos los domingos, que era divertido, era entusiasta, era una cosa espectacular, las catafixias. ¡Ay, cuate! ¿No? Algo así, ¿no? Que era, bueno, que según le gustaba platicar con los niños, con los papás de los niños y, o sea, le gustaba hacer toda una fiesta. Pero realmente en su casa, fueras, era de lo peor. Era grosero, era prepotente, era bien orgulloso, bien envidioso. A lo mejor pues sí hizo como su propia empresa, pero era muy egoísta en ese aspecto e inclusive se trató de hasta de abusador, tanto con la gente que trabajaba con él como con su misma familia. O sea, estamos hablando de una persona Juisman que según le gusta estar desbordando mucha energía, muchas buenas cosas, muchas buenas emociones, emociones positivas, estar completamente alegre, pero pues en la vida real no era así. Era una persona completamente desagradable y a cierto grado muy despreciable. El otro ejemplo, Paco Stanley. Bueno, y creo que se ha escuchado muchísimo, hasta sobre todo por el documental que salió. Era un personaje que le gustaba estar siempre en los estudios, le gustaba echar cotorreo, le gustaba andar con la gente, le gustaba hacer tipo de faramayas, pero era una persona bastante grotesca y era alguien que pues en este caso se deslindaba de responsabilidades, peor aún, hasta con la familia, y eso tristemente lo ha dicho hasta el mismo hijo. Tanto así que bueno, ya entendemos lo que es la tragedia, ya entendimos cuál fue la consecuencia respecto a esas actitudes. O sea, por un lado era buena gente, pero por otro lado, pues de plano nada que ver. Entonces, esa es la persona Juisman, ¿ok? Fíjense, también el señor Ignacio López Tarso así era. Bueno, aquí pues podemos entender que a lo mejor no era malo, sino que a lo mejor no le gustaba estar siempre en su casa.
¿Por qué? Porque él consideraba que él se sentía atosigado, se sentía molesto, él se sentía codependiente, es decir, que él le gustaba hacer las cosas por iniciativa propia, o sea, él no le gustaba ni siquiera que su hijo se metiera. Y lo vimos en algún momento, hasta el último de sus días, hasta en los últimos años de su vida, él siguió haciendo teatro. Él siguió inclusive estando hasta en el teatro público haciendo actuaciones que a lo mejor ni pedía dinero. O sea, a él le gustaba por pasión, él le gustaba por creatividad, le gustaba por el hecho de ser pues un artista, o sea, sí le gustaba todo lo que era la vida artística, pero realmente en su casa nunca se sentía cómodo, o sea, aquí pasó al revés, a lo mejor no tenía problemas con su familia, pero nunca se sintió cómodo, entonces a él le gustaba más ser más productivo en ese aspecto, ¿ok? Ahí viene el otro muy importante, también es otra actitud, se le llama salesman. Ajá, o es hombre de negocios también, o salesman, o es un hombre que le gusta generar dinero, ¿ok? Hombre, cuando decimos hombre no es que sea género, sino hombre en especie, ¿ok? Bien, se le llama hombre de venta, en campo tiene resultados altos, le gusta el dinero, pero poco participa en las dinámicas de oficina. No le gusta ni siquiera estar ahí, o sea, siempre se va temprano o simplemente no le gusta. Él nada más genera dinero y ya después se va. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de plano él se siente incómodo, porque él realmente no le gusta estar ahí, porque realmente le atosiga pues ver a mucha gente, porque una de dos, o es muy competitivo o es muy presumido, o también es muy es ególatra insoportable. Fíjense, aquí por ejemplo podemos entender a dos personajes que uno, bueno, una ya lamentable ya no está, pero otra sí sigue vigente y lo peor del caso es que creo que le heredó su comportamiento y tanto las han criticado. Lady Di y Meghan Markle. Lady Di, ¿por qué? Porque ustedes recordarán que nunca le gustó para nada la vida de la realeza. Ella odiaba hasta las coronas, odiaba a la mujer esta, la reptiliana, odiaba todo respecto a la realeza británica. Pero realmente en campo era de estar corriendo descalza, era de abrazar a la gente afroamericana, era de estar haciendo su despapalle, bailar, cantar, vestirse, ser modelo de Yves Saint Laurent, ser de todo. O sea, ella quería ser era alguien que, aparte de que le encantaba estar con la gente, o sea, le encantaba estar en el ambiente, le encantaba estar en la calle, pocas palabras, también generaba dinero. Ajá, generaba no polémica, sino dinero. Y a ella le importaba o le valía 3 hectáreas si se lo gastaba, si estaba con otra persona o si de plano, lamentablemente, pues acababa en París, ¿no? Pero eso nos enseña que esta señora no era mamerta. En realidad, era una persona que le gustaba el dinero, pero también le encantaba derrochar ese dinero. Y lo mejor de todo es que le gustaba estar con la comunidad, o sea, le gustaba estar con la misma gente. Caso igual con Meghan Markle. Ella, aunque venda tamales o venda sándwiches, ella le gusta conseguir dinero. Ajá, hay que ser francos. O sea, le gusta y a ella no le gusta causar lástimas. O sea, la señora, y perdónenme si a lo mejor dicen que yo soy el insoportable o que yo la defiendo, pero creo que tiene mejor carácter que la bola de tarugos que están en la realeza británica. ¿Por qué? Porque aunque ella, como les vuelvo a repetir, hasta en lo más mínimo, ella encuentra la forma de obviamente generar dinero. Ella encuentra la forma de generar pues cierta polémica, cierto escándalo. Pero eso sí, obviamente con cierta mediación, eso sí, para no afectar a su familia, porque aquí realmente lo busca para sustentar los gastos de su familia, no para andar haciendo desfiguros, no andar haciendo loqueras. O sea, tanto una como la otra han hecho muy bien las cosas y más que nada en cuestiones de ventas, en cuestión de dinero. O sea, su imagen como tal lo están usando a favor para generar dinero. Ahora viene otro hombre y creo que ese es muy polémico y yo creo que bueno, ha sido el galán de 50 telenovelas, casi premio Nobel de actuación y casi mi maestro de karate y maestro de mentadas, ¿no es cierto? Bueno, pues yo creo que lo hemos escuchado. Alfredo Adame, o sea, ese sí de plano, ese sí es salesman, pero nivel Dios. Porque miren, polémica que hace, situación que hace en campo, ridiculez que hace en campo, mentadas que hace en campo, inclusive hasta los saludos, a él le viene valiendo 3 hectáreas. A él lo que le gusta es volver a, repito lo mismo, generar dinero.
Pero en estudios de televisión, no, que ustedes son unos hijos de su quién sabe qué y váyanse mucho a la no sé dónde, malditos pobretones, casi les dice, pero repudia siempre a las televisoras y a la gente que en este caso trabajó con él y también trabajó en las televisoras. Siempre le echa la culpa a la parte artística, vamos a decirlo así. Siempre le echa la culpa o siempre repudia a los estudios de televisión como tal, sabiendo que a lo mejor en algún momento él estuvo ahí, sabiendo que en algún momento lo utilizaron ahí. ¿Quién sabe qué fue lo que se le reveló? ¿Qué epifanía tan más loca haya revelado? Que obviamente cambiara de repente esa forma de trabajo o cambiara de repente la forma de comportamiento que era un galán de televisión a ser un personaje pues completamente fuera de serie. Igual también hablando de series, fíjense, bueno, yo no soy experto en anime, pero la persona que en este caso luego me anda capacitando le encanta el anime. Yo siempre les decía comedias japonesas y hasta me regañó por eso. Ay, bueno, que fue de modos. Bueno, hay una serie, yo creo que la conocemos, la del famoso Dragon Ball Z. Creo que hay un personaje muy bueno, un buen salesman, pero animado. Mr. Satan. ¿Por qué? Porque según dicen, no, yo soy el más peleado, el peleador más fuerte, que yo soy el más rudo, que yo soy el quién sabe qué, que a mí me gusta a darles para todos, que para todos tengo, de dos en dos, de tres en tres. Bueno, o sea, presume que según es el buen peleador y que es el máster en las artes marciales, ¿no? Pero pero por ejemplo, bueno, dentro de una comunidad, bueno, los peleadores como tal, cuando le toca una ronda, pues sale corriendo como loco, o sea, se esconde como casi media hora de pelea en una roca. O sea, presume lo que tristemente carece. O sea, le gusta generar polémica, le gusta jugar con su imagen, pero esa imagen la tunde, la pone hacia abajo, porque pues el señor no sabe ni pelear. Nada más le gusta andar de fantoche, esa es la realidad. Lo siento mucho, pero yo así lo vi, ¿ok? Bueno, no sé ustedes, a mí no me anden ahí repudiando cosas que yo ni siquiera sé. Entonces, yo lo he visto así y por eso a mí nunca me ha gustado, sinceramente, ¿ok? Bueno, vamos con otro personaje que, bueno, si el de Salesman es malo, yo creo que este es peorcito. El Titanic. Ustedes recordarán, yo creo que la historia del Titanic, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Por un iceberg, por un descuido o por un horno con mal mantenimiento, pues el barco se hunde, se parte en dos y todo se derrumbó. Ahora sí que todos congelados, hechos hielitos, todo hecho trizas y lamentablemente se volvió tendencia por esta situación de la cápsula, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa con esa actitud, la tercera actitud, Titanic? Pues que ni en casa, ni en campo, ni en vida real, ni en vida artística, nada, o sea, no sirve de nada. Es un estado fuerte, depresivo, narcisista, no voy a decir la palabra, pero pedante, egoísta, egolatra, insoportable. Es una actitud nefasta. Esa palabra. Una actitud nefasta que no sirve para nada. ¿Ok? Los Titanic de plano ni en un lugar ni en otro. Y siempre tienen este estado como de repulsión, de rechazo, de pesimismo. Ajá. Yo creo que de unos personajes así históricos Titanic, yo creo que es Arthur Schopenhauer. Porque de plano ese señor ni para atrás ni para adelante. O sea, si odiaba a su mamá, odiaba a la sociedad, odiaba a la escuela, odiaba a Hegel, odiaba hasta la filosofía. No le encontrabas ni siquiera ni pies ni cabeza, ¿ok? Ese es uno. Otra, y yo creo que tristemente dicen que el puesto de la boca muere de tantas mentiras, ¿verdad? Marta y Gareda. ¿Por qué creen ustedes que ni siquiera ni en una película lo hemos visto? Y aparte de todo esto, casi la demanda el señor que hizo la película de Barbie. Bueno, el actor Ryan Gosling. Como diciendo, pues qué diablos eres, yo ni te conozco, yo ni te he visto. ¿Por qué? Porque tristemente lo que busca es eso, no sé, bueno, hacer sentir mal a la persona y también desconcertar a la otra. Ajá. En este caso, a decir cosas que ni siquiera sabe hasta qué grado de daño o hasta qué grado de incoherencia puede llegar a pasarle. Porque en este caso afectó a una persona en particular, a un actor. Déjense que a lo mejor por la imagen, déjense que por el hecho de su imagen pública y esas cosas, sino porque el señor ni siquiera sabe de lo que está hablando. O sea, tristemente dice cosas que pueden perjudicar a otras, ¿ok? Eso es lo que busca la persona Titanic. El hecho de hacer acciones o hacer cosas que en este caso a la gente no beneficie y tampoco lo beneficia a ella.
Díganme hasta el día de hoy qué personaje pues ha dicho, ay, sí es cierto, o no es, o bueno, sí pasó, o yo sí lo vi, o te creo. O sea, nada más la pura gente que es su admiradora. Pero en realidad la chava, no, de verdad, yo creo que le afectó tanto la falta de trabajo en los cines. Bueno, así es la realidad, así son las cosas. Pues al parecer esta persona, pues, de tanta mentira que dijo, o de tantas cosas que dijo que ahorita ya ni ha sonado, solamente es de puro meme. Miren, lo que pasó, o sea, perjudicó mucho como consecuencia, hizo que otra persona diga, pues yo no la conozco, no sé de qué me estás hablando. Entonces, pues ese es el problema, o sea que muchas veces pueden llegar a cometer acciones que pueden afectar a las demás personas, ¿ok? Bueno, otra yo creo que, bueno, esta no es muy conocida, pero tiene 40 años de trayectoria más otros 3 de comerciales. Lucía Méndez, ¿no? Ya saben que según de que Madonna le dijo feo y que conoció a Cher y que le invitó un café y que después vio a Jenny Rivera y que tal cual y no sé qué tanta jalada, ¿no? Ay, colorina, ¿no? Pero bueno, pues también, o sea, dice cosas o incoherencias y lo peor del caso es que lo hacen para llamar la atención porque la misma falta de atención o la misma falta de aprendizaje nunca la tuvieron en su casa. Esa es la clave, esa es la realidad. Ahora bien, viene otro personaje bastante bueno en ese aspecto, porque en este caso, pues gracias al control emocional, gracias a todo este aprendizaje, a lo mejor duro o a lo mejor pues bastante fácil y sencillo y que le puede ayudar muchísimo en diferentes rubros, ya sean vida artística, vida empresarial, vida social, tenemos a uno muy importante, el manager. El manager está tan feliz en su casa, tan feliz en la vida pública y también tan feliz pues en la vida real. O sea, él nunca repudia nada, él siempre está completamente feliz, entusiasta y con emociones positivas. Creo que en este caso deberíamos ser todos managers, ¿verdad? Bueno, yo no, yo me incluyo porque yo de plano sigo siendo Juisman, sinceramente, ¿ok? Sí, a lo mejor hay cosas divertidas que te suceden en campo, pero pues sinceramente, ¿cómo les puedo explicar? Y perdón que lo confiese así, pues hay cosas o hay situaciones que a lo mejor pues sí, yo siempre llego a pensar que yo soy el culpable o soy yo el que siempre ando no sé, de imprudente, pero yo sé que no es cierto, o sea, simplemente es la pura imagen, simplemente es la pura marca que se anda promocionando. Entonces, pues digamos, si yo me quito esa imagen o me quito esa publicidad, yo creo que en este caso cambia radicalmente todo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero bueno. Bueno, las personas manager, como les vuelvo a repetir, es una persona ejemplo, ¿ok? Es una persona que le gusta estar en oficina y también le gusta estar en campo. Es una persona que en efecto le gusta ser entusiasta de todo a todo, ¿ok? Y que en este caso no tiene que hacer ni escándalos, no tiene que hacer tonterías, no tiene que hacer cosas que llamen la atención o actitudes que pueda repudiar o en este caso ir en contra de los demás. Fíjense, hay un personaje, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, que yo creo que en este caso es muy importante tomarlo en cuenta. Que en este caso nos ha enseñado que independientemente de que ella estuvo haciendo comedia, que inclusive hizo casi un programa en donde habló casi de su vida, pues es un personaje que también defiende lo que en ese momento le estaba dando de comer. Y eso fue la actuación. Simplemente es un nombre, Dan Fraser o Fran Fraser, mejor conocida como la niñera. Yo la conocí como Nani, ¿ok? Ya saben que este personaje, Frank Fraser, se hizo popular en internet más que nada por esta situación del sindicato de actores en Hollywood, perdón, que hasta ahorita sigue en paro, ¿ok? Recordemos que Fran es esta señora judía albanesa, actriz de primera, o sea, la verdad, bueno, a mí me hacía reír con sus loqueras en la niñera y que le gustaba vestirse así excéntrica, o sea, bien en coqueta, en hermosa, ¿cómo decírselo? Ay, ¿cómo explicárselos? Por no decírselo de otra forma. Pues bien provocativa, la señora, era bien provocativa, le gustaba vestirse pero a lo excéntrico, ¿ok? Y la lección fue que independientemente del vestuario, nunca sabes realmente el tipo de acciones o cosas, ejemplo, que le pueden ayudar a los demás. A cómo ser libre, a cómo vestirte, a cómo comportarte con la gente, a cómo inclusive sacarles una sonrisa en ciertos momentos de desesperación o en ciertos momentos que a lo mejor es en estrés. O inclusive pues siempre alegrarte el día, ¿no? Y buscar siempre a las personas que en este caso pues si no te sirven, adiós, bye bye, ¿no? Y así como era la Nani, ¿ok? Bueno, pues ese personaje lo vimos en la vida real, pese a sus traumas, pese a situaciones tan tristes que vivió Fran, pues los convirtió
tanto en un libro como en un sindicato y hasta en un programa de televisión que es recordado por más de 30 años. Hasta el día de hoy que yo tuve la oportunidad de verlo, de verdad cosas tan divertidas que se suscitan. Y gracias a ello, pues ha hecho una amistad bastante bonita, tanto con la que según era su mamá, que se llamaba Silvia, como con el personaje, con este con el famoso señor John, que era como su patrón ahí en ese entonces, en esa historia. Pero bueno, ese es obviamente el ejemplo claro de una persona que hace las acciones buenas y hace las acciones correctamente. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense, le importa lo que es su estabilidad social, su estabilidad laboral, su estabilidad económica, también ambiental y sobre todo más que nada su paz mental, ¿ok? Porque encuentra, digamos, la falla o encuentra el por qué se suscitan estas situaciones y obviamente las explota para convertirlas en acciones buenas, en acciones correctas y también en situaciones modelo para que otras personas no caigan en eso o inclusive se identifiquen con cualquiera de esas actitudes, ¿no? Y las convierte obviamente pues en las mismas actitudes. Ajá. Bueno, ahora bien, en conclusión, con tan solo cuatro tipos de actitud podemos entender cómo hasta el día de hoy tanto la vida de la farándula como también los empresarios, como también nuestra vida personal, pues muchas veces está identificada o está muy estancada en esas cuatro actitudes, que pueden llegarse a afectarte, pueden llegar a corregirse o pueden mejorarse mucho más, dar un plus, ¿ok? Y que obviamente, pues si hay situación o si te encuentras estancado o te encuentras demasiado, no sé, demasiado, ¿cómo se dice? Encerrado, si te sientes bastante, atado a ese tipo de actitud, acércate a un profesional o acércate a alguien que obviamente pueda controlar esas emociones. No que obviamente en este caso te diga o se metas como me dijo alguien, ¿no? Que te metas al cuerpo de esa persona y tú lo hagas cambiar. No, sino que en este caso, pues, uno como persona, pues, debe de autoevaluarse y debe de entender qué es lo que está haciendo mal. Yo también muchas veces me he dado cuenta qué es lo que realmente he hecho mal, ¿no? Y qué situaciones realmente no están correctas con mi persona, ¿ok? Bueno, muchas veces me han comentado, ¿no? Y yo lo he escrito como tal, que a lo mejor pues no me gusta soportar comentarios que sean muy subidos de tono o que de plano pues no me afecten a mi persona. Aquí la realidad de todo esto es que siempre es importante deshacerse de todo esto y si no contarlo con la persona que en este caso pues le tengas más confianza. Ahora sí que contárselo a alguien que tenga más confianza, ¿ok? Para que obviamente pues si todavía sigues estancado en eso, pues busca ayuda. O sea, ya sea terapéutica, profesional o de cualquier índole. Ajá. E inclusive hasta con personajes o gente que pues de la noche a la mañana puede sacarte una sorpresa bastante importante, una revelación que pueda obviamente ayudarte en ese momento. Fíjense, otra cosa muy importante. Hablamos como de 3 o 4 personajes. Y si hacemos un recuento, estamos hablando de casi 8 personajes. ¿Cuántos de esos personajes solamente uno? Bueno, ¿cuántos personajes solamente es completamente feliz, es completamente perfecto, si le podemos hablar de esa manera? Solamente una persona. Una persona solamente ha sido un ejemplo para entender cómo es que una sociedad está tan fregada o tan codependiente o tan destrozada. Ni siquiera un político está en este rubro. O sea, eso es muy lamentable, que personajes que según profesionalmente están formalizados no sirvan ni siquiera ni estén dentro de estas cuatro ventajas, de estas 4 formas de personalidad que inclusive, lo volvemos a repetir, viene desde origen, viene desde la genética, viene desde el nacimiento del sujeto, del hombre o de la mujer. O sea, solamente una sola persona, para colmo mujer, sabe cómo es entender la vida, sabe cómo es de dura la vida, para obviamente convertirlo, ya sea en una serie de televisión, en un libro autobiográfico o hasta en una forma de trabajo. Y que ahorita esté defendiendo esas cosas o esos valores como derechos, como principios. Vean qué cosas bastante reveladoras y bastante fuertes. Bueno,
pues yo creo que en este caso cumplimos muy bien un reto, ese es uno, y la otra creo que lo entendimos muy bien, o sea, entendimos muy bien todo lo que es el hecho de siempre cambiar nuestras actitudes, el hecho de cambiar ciertas acciones, no con fines malos o que sea forzoso, sino que para podamos mejorar nuestra habilidad mental, emocional y también nuestra salud. Y también pues obviamente parte de nuestro físico, ¿ok? Bueno, y obviamente eso nos va a ayudar pues obviamente a crecer un poco más, a crecer sobre todo y a ser igual personas ejemplo. Hay que ser siempre ejemplos para los demás. O sea, en este caso para las nuevas generaciones, pero para bien, no como otros locos, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí todo lo que les quería comentar, el tema del día de hoy, que de verdad pues está bastante impresionante y creo que en este caso pues yo sinceramente fue algo bastante padrísimo el hacer esta investigación, el hacer precisamente toda esta información, o sea, reescribirlo y encontrar pues en este caso pues los personajes bien estructurados, o sea, realmente quién es quién y qué es lo que realmente pues aportan, ¿no? O sea, o en este caso pues a la sociedad como tal, ¿no? Bueno, pues yo espero que les haya gustado este video, que les haya interesado muy bien. Si saben de otros personajes que sean Juisman, Salesman, Titanic o Manager, pues háganmelo, ahí escríbanlo también, ahí díganme a quién se me olvidó o qué es lo que me faltó, o inclusive si quieren una segunda parte, porque en este caso podemos hacerlo, porque como les digo, hay mucho hilo de donde cortar, pero yo nada más les di como que la probadita. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que les haya fascinado este tema que es sumamente interesante y bastante complementario con el tema de la autoestima. Recuerden que obviamente pues no olviden obviamente suscribirse a este canal, activar su campanita de notificaciones si les encantó, si no les encantó, obviamente también eso es obviamente aceptable. También sus comentarios, como os voy a repetir, qué tipo de actitudes ustedes consideran que tienen y por qué, si son Juiceman, Salesman, Titanic o Manager. Ajá. E inclusive si conocen de alguien que también tenga ese tipo de actitudes, igual también que lo compartan porque les voy a repetir, es algo sumamente importante y sumamente interesante tomar en cuenta. Bueno, pues espero que les haya gustado. Mi nombre es Oren Castañeda. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y pues bueno, obviamente les recuerdo, a lo mejor pues no hacemos videos constantemente, pero vamos a hacer 1 o 2 videos a la semana. Pero bueno, de que continuamos, continuamos. Entonces, bueno, síganse suscribiendo, sigan dando like y nos vamos a ver en un siguiente video. Así que muchísimas gracias. Hasta luego. Bye bye. Gracias.